Bienvenidos a LexFin Pyme, el podcast para empresarios. Comenzamos. Imagina por un momento que estás en el asiento delantero de la montaña rusa más agresiva del mundo. Ayer por la mañana estabas subiendo a la cima. Caían bombas en Medio Oriente, el petróleo se disparaba y el dólar volaba hacia los 19.50 pesos. Te preparaste para el impacto, compraste casco, chaleco antibalas y te resignaste a una crisis logística mundial. Pero de pronto, en cuestión de horas, el carrito cae en picada y da un giro de 180 grados. Hoy despiertas, revisas las pantallas financieras y resulta que ya no hay pánico bélico. El petróleo se desploma, el mercado tecnológico estalla en ganancias y el dólar amaneció aplastado en 17.54 pesos. Ayer comprabas búnkers y hoy resulta que necesitas bloqueador solar y traje de baño porque tu dinero vale distinto. El problema de esta montaña rusa financiera es que si tú estás dirigiendo una empresa y no tienes el cinturón de seguridad puesto, es decir, tus contratos mercantiles bien armados, la sacudida te avienta fuera del juego. Hoy ganas si debes dólares, pero pierdes agresivamente si los cobras. Soy tu host, Miguel Ángel Chacón, socio estratégico jurídico financiero, y esto es LexFin Pyme, leyes para no abogados, la sala de juntas virtual donde cruzamos la macroeconomía, el derecho corporativo y las finanzas para que dejes de operar a la defensiva y comiences a estructurarte como los grandes corporativos. Este programa está diseñado exclusivamente para ti, dueño de negocio o profesionista independiente que ya superó la barrera de los 300,000 pesos de facturación mensual. Tú que generas empleos y mueves la economía de este país, hoy te voy a explicar por qué la paz en Medio Oriente casi quiebra a los exportadores mexicanos en 24 horas. ¿Qué demonios es la fecha ex-cupón que hizo caer a varias acciones ayer? ¿Y cómo puedes aprovechar este repentino superpeso para modernizar tu planta sin descapitalizarte? La clave en los negocios no es tener una bola de cristal para predecir el futuro. La clave es tener una estructura que aguante los golpes, vengan de donde vengan. Remitémonos a las pruebas y con esto arrancamos. Hablemos del panorama económico y análisis de la noticia principal. Vamos a aplicar nuestro filtro número 1, información normativa e histórica para diseccionar la locura que vivimos ayer al cierre de los mercados del jueves 9 de julio del 2026. De pánico mundial pasamos a euforia bursátil. De acuerdo con los reportes de cierre de la Casa de la Bolsa GBM, Expansión Financiero, el miedo a una guerra total en el Golfo Pérsico se esfumó tan rápido como llegó. ¿Qué ocurrió exactamente? El gobierno de Estados Unidos confirmó que abrió canales diplomáticos de alto nivel con Irán, utilizando a Qatar y a Pakistán como mediadores estratégicos. ¿Por qué ocurrió y por qué es importante? Porque los mercados financieros no operan sobre el presente, operan descontando el futuro. Aunque la Casa Blanca ordenó algunos ataques tácticos por segundo día consecutivo para mantener postura, la simple señal de que hay diplomáticos sentados en una mesa en Qatar fue suficiente para que los algoritmos de Wall Street dijeran, ok, el estrecho de Hormuz no se va a cerrar, el petróleo va a seguir fluyendo. Este proceso y en ese preciso instante el precio del crudo se desplomó, revirtiendo en la prima de riesgo geopolítico de la que hablamos en el episodio anterior. Y cuando el miedo desaparece, el capital regresa al riesgo, es decir, a las acciones corporativas. Y te preguntarás cómo afecta esto a una pyme en México y cuáles son las implicaciones. Bueno, aquí es donde aplicamos nuestro filtro número 2, la realidad del mercado, y entra la parte fascinante del comportamiento humano. Ayer, ante el alivio global, los grandes fondos de inversión institucionales decidieron que ya no necesitaban estar refugiados en dólares. Vendieron sus dólares masivamente y compraron activos de riesgo, y entre ellos compraron peso mexicano y bonos de nuestro país. Esto provocó una apreciación violenta, contundente y casi salvaje del peso mexicano, cerrando la jornada en $17.54. Y aquí es verdaderamente poético observar la psicología del exportador promedio del norte de México. Hace apenas 3 días, el dólar rozando los 19.50 pesos y ese empresario exportador caminaba por su planta sintiéndose lobo de Wall Street. Juraba que su éxito era producto de su brillante mente para los negocios. Pero ayer por la tarde, cuando el dólar se colapsó a 17.54, ese mismo empresario estaba en su oficina hiperventilando, echando la culpa al gobierno, a la volatilidad global, a los chinos y a su mala suerte.
porque de pronto los dólares que le pagó su cliente el gringo ya no le alcanzan para cubrir la nómina de en pesos este viernes. Señores, si tú exportas facturas en dólares pero pagas tu operación, tu luz, nómina en pesos y no tienes instrumentos financieros de cobertura, no eres un empresario, eres un apostador en un casino disfrazado de industria. Esa falsa sensación de seguridad, el riesgo capital del cierre de ayer, pasar de los 19 pesos a 17.54 pesos, destruye cualquier planeación financiera, cualquier presupuesto operativo, el famoso cash flow, si tu empresa no tiene cumplimiento normativo financiero. ¿Qué decisiones deberías considerar hoy como empresario? Bueno, si el mercado te acaba de regalar $1 a 17.54, tienes una ventana de oportunidad brutal para el famoso CAPEX, que es el gasto en capital. Si eres una empresa regiomontana o del Bajío que le maquila al nearshoring y necesita automatizar su planta, comprar maquinaria alemana o licencias de software estadounidenses, hoy es el día para liquidar esas cuentas. Tu poder adquisitivo en el extranjero acaba de subir drásticamente. Utiliza este respiro para tecnificar tu empresa a un costo en pesos mucho menor. Y bien, hablemos de la economía que así afecta a tu negocio. Bajemos la mirada de los misiles en Medio Oriente a la economía de la calle, a los indicadores que definen si el próximo mes tu empresa reporta números negros o rojos. Al cierre del jueves, la fotografía de las divisas y la bolsa nos dejó datos muy claros. El dólar contra el peso cerró en 17.54, una apreciación masiva. El euro contra el peso cerró en 20.05. S&P 500 cerró en 5.905 puntos, subiendo un 0.80%. El IPC de la Banca Mexicana de Valores cerró a la baja en 66.107 puntos, un 0.80% menos. Y ahora traduzcamos estas cifras a situaciones reales que viven los dueños de las pymes. ¿Por qué la Bolsa Mexicana de Valores, el IPC, cayó 500 puntos si el mundo estaba feliz y tranquilo? Por el mismo superpeso. Muchas de las empresas gigantes que cotizan en la BMV, la Banca Mexicana de Valores, como American Móvil, tienen ingresos masivos en otras monedas. Cuando consolidan sus estados financieros y convierten esos dólares o reales brasileños a un peso mexicano tan fuerte, contablemente reportan menos ganancias en pesos. El mercado castiga esa proyección y las acciones bajan. Sin embargo, vimos una excepción brillante en Cemex. Rebotó un 1.50%. ¿Por qué? Porque frente al 2025, la necesidad de construir parques industriales, subestaciones eléctricas y naves logísticas en Nuevo León y el norte de México es un tema de necesidad estructural, no de especulación. El nearshoring exige cemento y los inversionistas lo saben. Pero hablemos del tipo de cambio y tu liquidez. En finanzas, la volatilidad es enemiga de la planeación. Te comparto un dato curioso que viene del reporte de GBM de ayer. El bolívar venezolano es la divisa que más se despreció frente al dólar en el último año, con una caída cercana al 51%. Te menciono esto para poner las cosas en perspectiva. En México no tenemos un problema de depreciación sistemática, tenemos un problema de volatilidad bidireccional. Sube violentamente y baja violentamente. ¿Cómo repercute en tu financiamiento y consumo? Bueno, si tienes cuentas por cobrar en dólares, tu flujo de efectivo en pesos se acaba de contraer. Si tenías planeado recibir $10,000 hoy para pagar 190,000 pesos de proveedores locales, sorpresa, el banco te va a dar 175,400 pesos. Te faltan casi 15,000 pesos que vas a tener que sacar de tu utilidad operativa, o peor, de tu tarjeta de crédito empresarial, pagando tasas de interés altísimas que Banxico no va a bajar pronto. Por el contrario, si tu empresa es netamente importadora, traes productos de China o Estados Unidos y los vendes en México en pesos, hoy tus márgenes acaban de engordar. El estratega corporativo no reza para que el dólar suba o baje,
el estratega corporativo diseña un gobierno corporativo donde la tesorería tiene un mandato estricto de asegurar sus márgenes. Si tu cliente es gringo, tus contratos deben de tener bandas cambiarias. Si tu proveedor es gringo, debes comprar coberturas financieras. Así de simple, frío y calculado. Y ahora, en mi sección favorita, lo que Wall Street entendió y la mayoría no. Crucemos la frontera hacia Nueva York. Ayer, el índice Nasdaq de empresas tecnológicas subió un espectacular más 1.30%, cerrando en 18.450 puntos, que fue lo que Wall Street entendió ayer que la mayoría de los titulares simplistas omiten. Los noticieros de finanzas básicas te van a decir, las tecnologías suben porque ya no hay guerra. Una interpretación infantil. Wall Street, el dinero inteligente, subió el sector tecnológico porque están viendo una revolución interna en las cadenas de suministro de la inteligencia artificial. Ayer, la empresa Meta, la matriz dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, fue la estrella absoluta de la jornada, disparándose un más 4.70% y cerrando en $631.50 la acción. ¿Qué anunció Mark Zuckerberg que volvió loco al mercado? Anunció que en septiembre inician la producción masiva de sus propios chips, los procesadores MT-AI, diseñados exclusivamente para correr inteligencia artificial. Vamos a desmentir los titulares. El mercado no aplaudió un nuevo filtro en Instagram. El mercado premió la independencia operativa. Hasta ayer, Meta y el resto del mundo dependían casi al 100% de comprarle las tarjetas gráficas o los GPUs a Nvidia a precios estratosféricos al fabricar sus propios chips. Meta acaba de reducir sus costos operativos controlando su insumo más crítico. En paralelo, empresas como Western Digital subieron un 5% porque el ecosistema asume que esta IA va a necesitar discos duros masivos para almacenar datos. ¿Te hace lógica? A mí me hace bastante sentido. ¿Cómo relacionamos la noticia de billones de dólares con la toma de decisiones de tu pyme en México? Bueno, la lección corporativa es clara: control de insumos crítico. Meta se dio cuenta que depender de un solo proveedor externo, Nvidia, para el insumo que da vida a su negocio era un riesgo inaceptable. Decidieron integrarse verticalmente y fabricar lo propio. Si tu empresa, ya sea una comercializadora, constructora o de servicios, dependes de un solo proveedor de materia prima o de un solo cliente que represente el 80% de tus ingresos, eres extremadamente frágil. El gran capital premia la diversificación y el control de la cadena de suministro. Y hablando de caídas en el mercado, te voy a dar una lección educativa. Esta es vital de finanzas bursátiles, basada en los movimientos de ayer. En el reporte de GBM vimos que algunas acciones como Gruma tuvieron un impacto negativo teórico temprano. El inversionista novato ve que la acción cae un 1% y entra en pánico, pensando que la empresa está quebrando. Falso. Esto ocurre por un fenómeno técnico llamado fecha de ex-cupón. Te lo defino sin tecnicismos. Cuando una empresa publica o una fibra anuncia que va a pagar un dividendo, repartir utilidades a sus socios, establece una fecha límite. Si tú compras la acción en la fecha de ex-cupón o después, ya no tienes derecho a cobrar ese dinero. Matemáticamente, en el segundo en que abre la bolsa en esa fecha, el precio de la acción se ajusta hacia abajo exactamente por el mismo monto del dividendo que salió de la caja de la empresa para ir a las cuentas de los inversionistas. ¿Cuál es la lección de gestión de riesgo? Bueno, no tomes decisiones viscerales leyendo un gráfico aislado. Antes de vender con pérdida, revisa el calendario corporativo de tus activos. A veces, una caída en precio es simplemente tu propia utilidad que viene en camino hacia tu cuenta de banco. Y bueno, pasamos al escudo legal. ¿Cómo proteger el dólar en 17.54? Llegamos a la médula operativa de este episodio. Hablamos de tu escudo legal. ¿Cómo transformamos esta volatilidad cambiaria de 19 a 17 pesos en herramientas jurídicas que protegen tu rentabilidad? Bueno, hace unos minutos me detuve a tiempo. Estuve a punto de usar la palabra blindar.
Y es que en el argot de los negocios abundan los consultores vendehumo que te ofrecen un blindaje legal absoluto o estrategias garantizadas sin riesgo. Escúchame bien, en un mundo corporativo de alto nivel, la protección absoluta no existe. Lo que existe es el cumplimiento normativo, la estructura jurídica y la mitigación de contingencias. Quien te promete cero riesgos, te está mintiendo. Vamos a aplicar el filtro 3, el contraste estratégico, sobre los contratos mercantiles de las pymes mexicanas frente a esta volatilidad bancaria y cambiaria. ¿Qué sucede en la práctica? El error frecuente de la pyme manufactura y la pyme manufacturera en Monterrey consigue un contrato fabuloso para exportarle a una transnacional en Texas. Firman una orden de compra genérica a precio fijo de $10 por pieza, vigente por un año. Ojo, tiene una orden de compra genérica a precio fijo de $10 por pieza, vigente por un año. Cuando firmaron, el dólar estaba en 19 pesos, reciben 190 pesos por pieza. Hoy el dólar cayó a 17.54. Ya no reciben los 190, reciben 175 pesos por pieza. Acaban de perder 15 pesos de ganancia pura en cada pieza que fabrican. Pero sus costos de luz, agua y nómina en Nuevo León siguen exactamente igual o peor, subiendo por la inflación. Terminan el trimestre trabajando horas extra, exportando miles de piezas para darse cuenta que su utilidad neta fue de cero. Tuvieron una quiebra técnica por defecto cambiario. ¿Qué dice la ley y cómo podemos aplicar la prevención mediante contratos? Bueno, el Código de Comercio en México consagra el principio de la autonomía de voluntad de las partes. Tú eres libre de pactar las reglas del juego. Para que la caída del dólar no destruya tu empresa, tu estructura jurídica debe de incluir algo que en el derecho corporativo financiero conocemos como collar cambiario o bandas de flotación documentadas. No necesitas ser JP Morgan para aplicar esto. Un contrato mercantil redactado por un despacho estratégico incluiría una cláusula parecida a esta. Presta atención. Las partes acuerdan que el precio unitario de $10 está calculado sobre un tipo cambiario base de 18.50 pesos. Si el tipo de cambio fix publicado por Banxico presenta una apreciación del peso y desciende por debajo de los 17.80 pesos, el precio unitario en dólares se ajusta automáticamente al alza en una proporción matemática que garantice al proveedor el equivalente en moneda nacional al límite inferior de la banda. Traducido al español, si el dólar se cae, el gringo te tiene que pagar más dólares por la misma pieza. Para ti, en México, no se te encoja tu flujo en caja en pesos. Esto te lo repito, discúlpame, traducido al español, si el dólar se cae, el gringo te tiene que pagar más dólares por la misma pieza, para que a ti en México no se te encoja tu flujo de caja en pesos. Evidentemente, para que el cliente acepte la banda, funciona en ambos sentidos. Si el dólar se dispara a 20, tú le bajas unos centavos de dólar al precio. Es un riesgo compartido, justo y documentado. Pero como la pyme promedio prefiere usar un machote descargado de internet para ahorrarse los honorarios del abogado corporativo, terminan asumiendo el 100% del riesgo macroeconómico mundial sobre sus propios hombros. Aquí entra de nuevo el ejemplo de las fibras. Con un peso tan fuerte en 17,54, los ingresos que las fibras cobran en dólares se traducen en menos pesos al momento de pagar los dividendos. Y sin embargo, Terrafina subió ayer y Fibra Monterrey se cerró en verde en 0.55% extra. ¿Por qué el mercado no los castiga? Bueno, porque el capital institucional sabe que el activo subyacente, la nave industrial gigantesca en Apodaca, es un activo real. Su valor de avalúo en dólares crece orgánicamente y compensa cualquier efecto cambiario temporal. Tiene controles internos formidables, deudas estructuradas a largo plazo y contratos triple neto. No operan con pánico, operan con dictámenes legales y contables. Es la evidencia empírica de que el derecho y las finanzas son dos caras de la misma moneda. Y bueno, pasamos al plan de acción
Y nuestro cierre. Hemos analizado cómo un respiro diplomático a 13.000 kilómetros de distancia te bajó el dólar a 2 pesos y le dio billones de dólares a Meta. El mercado es dinámico y tu respuesta también debe serlo. Bajo la metodología de pensamiento Six Sigma legal, la teoría sin ejecución es letra muerta. ¿Qué haría Chacón Lexfin si nos contratas hoy como tus consejeros delegados? Bueno, aquí está tu plan táctico de mitigación de contingencias por estricta prioridad. Número 1. Acción inmediata. Hoy mismo, la etapa es medir. Cita a tu contador y revisa todas tus cuentas por pagar en dólares. Proveedores extranjeros, licencias de software, maquinaria en aduana. Con el dólar en 17,54, hoy es el día para liquidar esas deudas. Ejecuta el pago anticipado de pasivos importados. Usa la apreciación a tu favor antes de que un tuit del presidente de Estados Unidos regrese el dólar a 19 pesos el lunes. Número 2. Acción a corto plazo. Esto es para esta semana y la etapa es analizar. Audita tus contratos de exportación y proveeduría. Si le vendes a las transnacionales, no puedes seguir cobrando en dólares. Sin protección, obvio. Siéntate con tu abogado corporativo y redacta adendos o anexos a los contratos vigentes, implementando cláusulas de bandas cambiarias. Convierte tu contrato en un instrumento financiero de protección, no en un simple papel firmado. Número 3. A mediano plazo. Para este mismo mes y la etapa es mejora y controlar. Aprovecha el superpeso para modernizar tu operación. Si Meta está haciendo sus propios chips, tú debes automatizar tus procesos hoy con la tecnología extranjera que te cuesta más barata en pesos. Además, consolida tu gobierno corporativo. Para separar la utilidad de los socios de riesgo operativo, usa un excedente en pesos para diversificarte y comprar títulos institucionales en la banca mexicana de valores, adquiriendo una rebanada de esas fibras industriales que cobran en dólares. Para finalizar nuestro análisis de hoy, quiero retar su estructura mental. Quiero retar su estructura mental corporativa. Piensen como directores generales y déjenme sus respuestas en los comentarios. Si hoy el mercado te diera a elegir, ¿prefieres un dólar estable a 18 pesos durante todo el año o prefieres que el dólar regrese a los 20 pesos mañana, sabiendo que la inflación nacional de los insumos también se va a disparar? ¿Qué escenario hace más rentable a tu pyme? Revisen sus márgenes operativos, pongan su estrategia en los comentarios. Quiero ver quién está haciendo los números reales. Este fue el análisis del mercado y la traducción corporativa de nuestra firma, sintetizando los movimientos que sí te afectan, toda nuestra inteligencia y consultoría de negocios para escalar tu pyme y está disponible en el enlace de nuestro perfil. Soy Miguel Ángel Chacón. Recuerden siempre, operen con estrategia legal y financiera, no con esperanza. Nos vemos en el mercado y en los tribunales, pero siempre con ventaja. Aviso legal obligatorio. El contenido, opiniones y análisis compartidas en este episodio, así como en las plataformas asociadas, tienen un propósito estrictamente informativo, educativo y especulativo sobre las tendencias del mercado y la normativa vigente. Lo expuesto no constituye asesoría legal, fiscal, financiera, ni representa una recomendación directa para la compra o venta de valores, ni endeudamiento corporativo. Las decisiones empresariales o de capital deben basarse invariablemente en un análisis profundo y en una evaluación profesional del perfil de riesgo personal y corporativo. Consulte siempre de forma directa a un especialista o firma acreditada antes de ejecutar cualquier estrategia.